Listo, muy bien, entonces empecemos. La primera pregunta decía, una persona que puede escoger 3 rutas de buses para transportarse a su trabajo, registra algunos datos como se muestra en la tabla. Entonces aquí está la tabla, vea, ahí están los datos que registra la persona. Muy desocupada que se pone a registrar eso, pero las hay. La persona quiere saber el promedio de los tiempos de recorrido en minutos de las 3 rutas. ¿Cuál de los siguientes datos le ayudaría a calcular este promedio? Es decir, queremos calcular el promedio del tiempo de las 3 rutas. ¿Cuáles datos me van a ayudar? Y dice, primero, la suma de las distancias. Si usted suma las distancias y las divide entre 3, va a obtener el promedio de las distancias, no el promedio de los tiempos. Por lo tanto, esto es falso. La suma de las velocidades de los buses en cada ruta. Pues si usted suma las velocidades, que aquí están las velocidades. Si usted suma esas velocidades y las divide entre 3 rutas, pues eso le va a dar el promedio de las velocidades. Entonces esta tampoco es. Dice, la suma del número máximo de pasajeros que transporta cada ruta. Que por aquí está, número máximo de pasajeros. Pues si usted suma los pasajeros y los divide entre 3 rutas, va a obtener el promedio de los pasajeros. Entonces esta tampoco es. Y finalmente, la suma de los tiempos de recorrido de cada ruta. Entonces, ¿qué va a calcular el promedio? Bueno, pues la respuesta ya está, ¿cierto? Pues estas preguntas que presenta el ICFES ahí son demasiado fáciles. Pero vamos a hacerlo, suponiendo pues que tuviéramos que hacer algo con ese promedio. Entonces vamos a sumar los 3 valores. Vamos a sumar 154 más 180 más 300, que es el tiempo que demora cada ruta. 4 es 4, 8 y 5, 13 va 1 y 1, 2 y 1, 3 y 3, 6. Dice que las 3 rutas se demoran 634 minutos. ¿Cuál es el promedio? Pues el promedio es 600, coger ese valor y dividirlo entre 3 rutas. 3 en el 6 está 2 veces, 2 por 3, 6, a 6, 0, bajo el 3. 3 en el 3 está una vez, 1 por 3, 3, a 3, 0, bajo el 4. Y 3 en el 4 está una vez. 1 por 3, 3, a 4, 1. Si quiero sacar un decimal, 3 en el 10 están 3 veces. El promedio de los tiempos de recorrido de las 3 rutas vendrían siendo 211,3 minutos. Entonces, clara esta, ¿cierto? Fácil. Una pregunta muy fácil. Y esta es de las que están en el simulacro del ICFES. Todas estas preguntas las saqué del simulacro del ICFES. La tabla muestra datos estadísticos sobre la producción y el manejo de basuras en diferentes países. Un analista efectúa el siguiente cálculo para determinar la cantidad de personas que viven en el país 1. Entonces, por ejemplo, población del país 1. Cogió 28.800, que vienen siendo las toneladas que produce el país por día, toneladas día, y lo dividió entre 0,65. Y 0,65 es la producción de basura de una persona en kilos por día, porque está en kilos por día. ¿Qué hizo el analista? Que no fue muy analítico. Cogió la producción del país en toneladas diarias y la dividió entre lo que produce una persona en kilos diarios. El cálculo que realiza el analista es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, el error que está cometiendo el analista es que no está manejando la misma magnitud. Usted no puede comparar toneladas con kilos, ni tampoco puede comparar kilos con toneladas. No, la información sí es suficiente, no está utilizando la misma magnitud. Es decir, si usted va a comparar 2 magnitudes, debe ser toneladas con toneladas o kilos con kilos. Miremos las opciones. Primera, el cálculo que realiza el analista es incorrecto. ¿Por qué? Es necesario tener en cuenta que un porcentaje de la basura producida en el país se recicla.
Pues así no se reciclara, en el país se producirían 28.800 toneladas. Y como no todo el mundo recicla, entonces no podrían saber el número de personas del país a partir de la basura reciclada. Y la basura reciclada, el reciclaje se saca del total de la basura, es decir, se saca de las 28.800 toneladas. Quiere decir que esto no es cierto. Con la información suministrada en la tabla, no es posible estimar la cantidad de habitantes del país. Sí, si sabe cuánta basura produce cada persona y sabe cuánta basura se produce en el país, pues simplemente hay que dividir toda la basura que se divide en el país entre la cantidad de basura que produce una persona y el resultado que me va a dar, pues el número de personas que producen basura en ese país, es decir, la población del país. Entonces, esta información tampoco es cierta porque sí, la información sí es suficiente. 3. Es necesario realizar un cambio de unidades en el cálculo para que el resultado sea correcto. Esa es la opción correcta. Entonces, ¿qué había que hacer? Esas 28.800 toneladas hay que pasarlas a kilos. O, si prefiero, esos 0,65 kilos, pasarlos a toneladas. A ver, ¿ustedes qué creen que es más fácil? Pregunto yo. ¿Pasar de toneladas a kilos o de kilos a toneladas? Muy bien, Valentina. Simplemente hay que multiplicar por 1000. Entonces voy a pasar 28.800 toneladas a kilos. Entonces a 28.800 lo multiplico por 1000. Ahora, multiplicar por 1000 es la cosa más fácil del mundo. Simplemente se le suman 3 ceros a la cantidad que sea. Entonces 28.800 le agrego 3 ceros porque el 1000 tiene 3 ceros. 1, 2, 3. Ahora, ¿este número cómo se lee? Pues empiezo a separar por periodos de 3 partiendo desde la derecha. Entonces, 1, 2, 3, punto. 1, 2, 3, punto. Entonces, en ese país se producen, ojo, 28.800.000 kilos. Esa es la basura que se produce en ese país. Kilos por día, ¿cierto? Porque ya pasé de toneladas a kilos. Ahora, ¿cómo hago para saber cuántas personas hay en el país? Por ejemplo, si una pregunta fuera, bueno, ¿y cuántas personas hay en ese país? Pues simplemente habría que coger 28.800.000 y dividirlo entre 0,65. Entonces vamos a hacer esa división para que repasemos de una vez la división con decimales. Como voy a dividir una cantidad entera, esta cantidad es entera porque no tiene comas, entre una cantidad decimal, es decir, una cantidad que tiene coma y cifras decimales, lo que voy a hacer es equilibrar. Miro el decimal tiene 2 cifras decimales. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar una coma aquí y voy a agregar 2 ceros. Bueno, y dirá alguien, oiga, ¿pero qué pasó? ¿Usted cambió el número? No, no lo cambié. 28.800.000,00 sigue siendo 28.800.000. Recordemos que los ceros después de la coma, si no hay más números, no cuentan. Es decir, no afecta, sigue siendo el mismo número. Ahora, como ya las dos cantidades, los dos números tienen igual número de cifras decimales, borro la coma. Ya me queda 1.000 millones, 2.880 millones dividido 65. Este 0 se puede ir. Entonces ya. 65 en el 28 no cabe. Entonces voy a coger 3 cifras. 65 en el 288 está lo que el 6 en el 28 que está 4 veces. 4 por 5. Ojo que por eso es importante escribir el resultado. Como cogí 3 cifras, la primera cifra la voy a poner aquí. 4 por 5, 20. 0 iban 2. 4 por 6, 24 y 2, 26. Resto. 8 menos 0, 8. 8 menos 6, 2. 2 menos 2, 0. Bajo este 0. 65 en el 280. Otra vez está 4 veces. 4 por 65 sabemos que da 260. Bueno, aquí sí me toca hacerlo como ustedes porque si no, no me va a caber.
4 por 65 da 260. Ese exacto, Andrés David, es lo mismo que si multiplicáramos por 100 a los dos lados. 4 por 65, 260. A 280, 20. Ahora bajo este 0. 65 en el 200 está lo que el 6 en el 20, que está 3 veces. 3 por 65, 195 a 205. Bajo este 0. El 65 en el 50 no está. 0 al cociente. Bajo otra cifra. Esperen que me comí un 0. Yo sí decía. Este bajé primero. Este segundo. Este tercero. Voy aquí. Ahora sí bajo este. 65 en el 500 está 7 veces. Entonces 7 por 65 da 455. A 500 da 45. Bajo el 0 está 6 veces. 6 por 65 da 390. A 450 da 60. Bajo el 0. 65 en el 600 está 9 veces. 9 por 65, 585 a 615. Vamos a hacerlo por aquí. Y bajo el último 0. Y 65 en el 150 está 2 veces. 2 por 65 da 130 a 150, 20. Entonces en el país, vea, hay 44.307.692 personas. Luego que no lo estaban preguntando, pero lo digo para que miramos que sí se podía averiguar el número de personas que había en el país. Listo. De hecho es un país como Colombia. Más o menos, están hablando ahí. De hecho, esos datos creo que eran de Colombia, quién sabe de hace cuántos años. Muy bien, y miremos la última opción, solo por descartar. Siempre un consejo que les doy. Me ha pasado en pre-ICFES que he socializado. Que uno llega a una opción que cree correcta. Y dijo, no, ya no miro las otras. Y resulta que había otra opción que era más completa. Y esa es la que dice el ICFES. La otra dice, esta opción dice... Para que el resultado sea correcto, la operación adecuada es la multiplicación. ¿Qué pasa si yo multiplico toda la basura que hay en un país, toda la basura que se produce en un país, por la basura que produce cada persona? ¿Qué pasará? Pensemos eso. Yo multiplico la basura que se produce en un país por la basura que produce cada persona. Eso me daría kilos cuadrados, es decir, 1 kilo al cuadrado. ¿Qué significa 1 kilo al cuadrado? Pues 1 kilo al cuadrado es algo que no tiene sentido, porque los kilos no se miden en unidades cuadradas. Entonces esta operación tampoco es correcta porque simplemente el resultado de eso no tendría sentido. La gráfica representa las ganancias en millones de pesos de 2 tiendas en el transcurso de un año. Se sabe que las ganancias se obtienen al restar los egresos a los ingresos. Egresos es lo que sale, lo que se gasta. Ganancias. Si se sabe que los egresos de la tienda norte y tienda norte es esta más oscurita, en abril fueron de 5 millones. Es decir, los gastos. ¿Cuál fue el valor de los ingresos en millones de la tienda norte en este mes? Entonces, recordemos que ganancias es igual ingresos menos egresos. Esta gráfica representa las ganancias. ¿Cuánto fueron las ganancias de la tienda norte en el mes de abril? Muy bien, Sebastián. Entonces, ganancias 8 millones. Y los gastos, aquí están los gastos, fueron de 5 millones. Entonces, ingresos menos gastos, que fueron 5 millones. Como esto es una ecuación, para despejar esto, ese 5 millones que está restando pasa al otro lado a sumar. Queda 5 millones más 8 millones igual ingresos. 5 millones más 8 millones me da 13 millones. Y esos fueron los ingresos de la tienda norte en el mes de abril. Eso fue lo que entró.
Listo muchachos, eso fue todo por hoy. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en el próximo video.